Lo ocurrido con las noticias falsas o también llamadas fake news o posverdad ha alcanzado tal interés y preocupación en el mundo entero que la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, decidió que ese sea el tema de la 52ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales para el año 2018, ya que la Iglesia destaca lo delicado de emitir informaciones infundadas que, según dijo, no contribuyen a la paz y por el contrario alimentan una fuerte polarización. La Iglesia además ha dicho que desea contribuir con un periodismo que promueva la verdad y la comprensión entre las personas. En este sentido, el Vaticano ha considerado que las empresas, compañías y redes sociales del mundo enfrentan este hecho que involucra a sectores de la política y más, y también quiere contribuir informando y previniendo sobre el mismo. Ante los pronunciamientos que se van dando desde la cotidianidad, por ejemplo, usted puede aprender a identificar las noticias falsas, como lo indica Carla Montero, gerente de contenido de Analyticom, así que presta atención. No son masivas, no aparecen en medios de comunicación, sino que parecen ser como muy exclusivas. La fuente donde lo consigues, que es de dudosa procedencia, generalmente tiene un dominio que es raro, de repente no es un medio de comunicación oficial o no es una cuenta verificada en caso de ser de una persona. Si es una fuente que es de dudosa procedencia, no conoces bien, ya por ahí hay que pensar mal. Yo creo que lo primero es pensar mal, o sea, dudar de todo lo que uno recibe vía WhatsApp, en sus redes sociales, lo que ve que tus amigos comparten en redes sociales, etc. Escoger cuáles son tus fuentes de confianza, ya sean usuarios o medios de comunicación, por ejemplo en Twitter, que es la red de información por excelencia. Buscar esa misma noticia en otras fuentes. Lo más seguro es que no la encuentres. O sea, que la puedes encontrar replicada de otros usuarios normales, mortales, como uno, pero no en otros medios de comunicación oficiales. También generalmente las noticias falsas no citan fuentes. No citan fuentes ni de medios, ni hacen entrevistas a nada, no ponen citas textuales de nadie, no firma nadie las noticias, sino que dicen redacción o simplemente no dicen nada y generalmente no tienen una fecha. Entonces eso hace que sean vigentes en cualquier momento y que entonces sean siempre compartibles o creíbles. Pero yo creo que en este caso, en el mundo que vivimos, donde la información viaja demasiado rápido y se hacen viral las noticias como estas, que generalmente también tienen como términos muy grandilocuentes y como demasiado escandalosos y llaman la atención, dudar. Y es que a pesar de ser características muy elocuentes, a veces los usuarios no suelen percibirlas. Montero lo atribuye a un factor muy particular. Yo pienso que tiene que ver sobre todo con un tema generacional. Es decir, o sea, las nuevas generaciones llamadas millennials, la nueva generación de nativos digitales creció con Internet y le resulta muy natural desenvolverse en la web y buscar contenidos. Y piensan dos veces antes de compartir algo. Para las generaciones que no son nativos, sino inmigrantes digitales, que han tenido que irse adaptando, resulta mucho menos natural y más difícil identificar estas noticias. Entonces, por ejemplo, yo lo hago con mi familia, lo hago con mis padres que son baby boomers, por ejemplo. Les trato de enseñar, primero piensa mal y acertarás, no todo lo que recibes es, o les pregunto de quién recibiste esto, les comparto fuentes de consulta que yo utilizo y que creo que son confiables, ya sea de medios de comunicación o usuarios. En estos casos, hay empresas o compañías alrededor del mundo que se dedican a estudiar estas acciones, como es el caso de Analyticom, que realizó un estudio ante las informaciones y noticias que circularon en los últimos meses en Venezuela, con lo vivido en el ámbito político, económico y social. Lo que queríamos era hacer contenidos que fueran oportunos para los tiempos que estábamos viviendo. Entonces, la mayoría de la gente que nos sigue son personas jóvenes, son nativos digitales, y queríamos saber cómo ellos estaban manejando con sus padres, con sus tíos, con sus familias, el hecho de que todo el mundo estaba colaborando con propagar noticias que no necesariamente eran correctas. Entonces uno se la pasa verificando las noticias y diciéndole a tus contactos o a tus grupos en WhatsApp cuando una noticia es cierta y cuando no, de forma de tratar de cortar eso. Eso sería una de las cosas que uno podría hacer responsablemente. Si sabes que una noticia es falsa, pues detenerla en ese momento, o sea, tratar de informar a la gente que no siga replicándola o por lo menos no hacerte eco de ella. Entonces hicimos una pregunta
que era cómo enseñas a tus padres baby boomers a reconocer noticias falsas, y incluimos de la misma comunidad sus propias sugerencias, estos datos que te estaba dando, así como dar otros, consejos relativos para que la gente sepa cómo consumir responsablemente información en Internet. Es importante destacar que Mark Zuckerberg, creador de Facebook, empezó a tomar medidas tras la advertencia del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre la manipulación realizada por Rusia para conseguir la victoria de Trump, lo que hizo que terminara confirmando ante los medios de comunicación la intervención de entidades de esa nación con la contratación de anuncios a favor del actual mandatario de Estados Unidos. Por su parte, Sundar Pichai, director ejecutivo y CEO de Google, ante las crecientes críticas de noticias falsas en la plataforma, eliminó su sección llamada En las noticias de la parte superior de búsquedas y la reemplazó por un carrusel de Top Stories, similar a como aparece en las versiones móviles. Esto permitirá fijar un mejor límite entre el producto de Google News, que es curado cuidadosamente por el buscador, y su producto para hallar una noticia según la popularidad de una historia. Al regreso de este programa, Reporteros conozca qué debe hacer para no ser un vehículo conductor que permita distorsionar la verdad de lo que está ocurriendo en el mundo entero. No se retire. Usted está viendo Reporteros.